tardes a todas y a todas las personas que nos están viendo, escuchando en estos momentos en América Latina y en España. Mi agradecimiento una vez más a Casa América por brindar la oportunidad de tener este espacio donde compartimos con mujeres latinoamericanas y españolas para un espacio para hablar sobre feminismo y para seguir hablando sobre cómo nos encontramos las mujeres para que sigan avanzando y progresando los derechos humanos de las mujeres. Al principio de este ciclo de diálogos hablamos en la primera sesión sobre el feminismo, justamente para intercambiar cómo fueron aquellos diálogos de los años de la primera década de los 2000 entre mujeres latinoamericanas y españolas de la mano de la Fundación Carolina. Y hoy vamos a seguir hablando de feminismo en esta nuestra sexta y última sesión. Por lo tanto, hoy ponemos fin a este ciclo de diálogos. Y vamos a seguir hablando, como digo, sobre el feminismo, pero para hablar de los nuevos desafíos y de cómo debe enfrentarse o cómo debe adaptarse a ellos el feminismo. Y para ello vamos a contar con tres ponentes extraordinarias. Me complace muchísimo presentar a Nilsen Pérez, política, amiga, colega, diputada de Costa Rica con estudios, maestría de género, sociedad y políticas públicas. Ha sido activista, consultora en múltiples organismos. Bienvenida, Nilsen. También contamos con Ángeles Álvarez, una política consagrada, socialista española, activista feminista y con mucha trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres. Ha sido diputada por el Partido Socialista Obrero Español en la 10ª y 12ª legislatura del Congreso de los Diputados. Bienvenida, Ángeles. Y Raquel Rosario Sánchez, escritora e investigadora de la República Dominicana, tiene una maestría en estudios de la mujer, género y sexualidad y actualmente es doctoranda en Bristol dentro del Centro de Investigación de Género y la Violencia. Bienvenidas a todas y yo estaré moderando este diálogo. Mi nombre es Irunea Irazabal. En primer lugar, quería lanzar, digamos, una valoración sobre la evolución del feminismo, este gran movimiento global entre la teoría y la acción, que, como decía Marcela Lagarde hace unos meses en este mismo ciclo, sin el feminismo las mujeres no hubieran salido de esos cautiverios en los que el orden social, económico y político patriarcal las ha mantenido encerradas o incluso colonizadas, como ella decía. El feminismo es verdad que se ha movido, como digo, entre acción y teoría. Por un lado, hemos hablado largo y tendido en estos diálogos y hemos reconocido la labor que ha hecho el pensamiento teórico feminista a la hora de deconstruir o de crear nuevos paradigmas, nuevos conceptos como la misoginia, el patriarcado, lo personal es político, la teoría o la categoría crítica de género, ¿verdad? Y por otro lado, reconocemos que si dar nombre a las cosas ha sido una clave de la expansión del feminismo, también lo ha sido la ocupación del espacio público, la ocupación de la calle por las activistas feministas. Y esto es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? En los últimos años. Y yo quería empezar precisamente con eso. Nilsen, bienvenida. En los últimos años, desde hace 4 o 5 años que nace este gran movimiento llamado Me Too, se han masificado las manifestaciones aún más del 8M, el Día de la Mujer, Ni Una Menos, etcétera, etcétera. ¿Qué crees tú que están mostrando estas masivas manifestaciones en la calle del movimiento feminista? Que está más fuerte que nunca, que ya no aguantamos más. ¿Qué es lo que tú crees que está pasando? ¿Por qué es tan masiva la manifestación? Bueno, un gusto, Irune. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio y un gusto también compartir con Ángeles y con Rosario. Y por supuesto un agradecimiento a Casa América que nos conecta entre continentes y por supuesto también a Amparo. Yo diría, Irune, que son todos esos elementos que has planteado. Y yo diría que la clave de estos 3 elementos tiene que ver con la irrupción y apropiación de las mujeres
del espacio público. Es decir, esa apropiación del espacio público, del ámbito público por parte de las mujeres, el tomar las calles, el tomar las redes sociales. Aquí se juntan elementos como la globalización del feminismo, como ese movimiento político y ese movimiento cultural. También esa generación de hombres y mujeres jóvenes, especialmente de mujeres jóvenes en clave de igualdad, que no tienen temor a decir que la igualdad es una clave, que se convierte en vital, en central, y que hay que trabajarla en el ámbito privado y en el ámbito público. Entonces me parece que todos estos movimientos y esas expresiones tienen que ver con esa fortaleza, esa valentía y tomar esos espacios. Y también tiene que ver con la apropiación que tenemos en este momento de la humanidad, de las diferentes tecnologías de información y comunicación, donde es mucho más fácil y más rápido poder llegar utilizando diferentes plataformas a muchas poblaciones en diferentes países y a lo interno de los países. Me parece que estos tres elementos están contribuyendo a que, digamos, que el feminismo, sí, yo lo veo más amplio, más fuerte y también con enemigos, con rostros nuevos, es decir, el patriarcado adquiriendo nuevos rostros ante la amenaza que siente con este ímpetu, ¿verdad?, que tenemos en este momento en la región. Movimientos como Me Too, movimientos como el 8M, movimientos inclusive como la ola verde, la ola violeta, la ola naranja, que hay en toda la región de América Latina, es expresión de estos tres elementos. Muy bien, luego hablaremos de los contramovimientos que ya más o menos estás hablando tú ya, ¿no? Estás anunciando. Pero Ángeles, bienvenida. Vamos viendo el feminismo y la expansión que ha tenido, pues aquí hemos hablado en estos diálogos mucho sobre cómo ha permeado, ¿no?, en el feminismo institucional, el feminismo de Estado en los últimos 30 años. Es parte de la agenda global, no se entiende la agenda global sin los postulados del feminismo, de la igualdad, la paridad de Naciones Unidas ahora mismo, la paridad en el sector privado, como decía Nielsen. Y bueno, es verdad que bajo este gran paraguas que es el feminismo, hay corrientes del feminismo. Pero tú como socialista, ¿qué debemos reconocer al feminismo socialdemócrata, al feminismo de la igualdad, al feminismo progresista, cuando miramos esa evolución que ha tenido en los últimos 30 años, digamos, esta gran ideología, o más que ideología, el gran movimiento? Pues yo creo que se ha producido una circunstancia muy interesante que tiene que ver con cómo ha permeado la institucionalización del feminismo. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta, porque el feminismo de Estado lo que ha hecho ha sido permear toda la sociedad, precisamente fruto de todos esos múltiples esfuerzos que han hecho las activistas, cuando las activistas han comenzado a tener presencia en lo que son las estructuras institucionales a favor de la igualdad. Creo que las grandes movilizaciones feministas no habrían sido posibles si no hubiésemos contado con estructuras institucionales que han permitido que hasta el pueblo más pequeño, por ejemplo, estoy pensando en el caso español, el pueblo más pequeño contase con una organización de mujeres que está en el marco de una relación institucional con una concejalía de la mujer que a su vez ha sido producto de esa institucionalización. Por tanto, creo que este ha sido el principal elemento que ha permitido o que ha aportado el feminismo socialdemócrata a esta estructura que ha reforzado el activismo a través de un apoyo permanente de las organizaciones de mujeres e incluso del fomento de las propias organizaciones de mujeres. Gracias, Ángeles. Seguimos hablando de todo esto.
Y bueno, Raquel Rosario, tú eres una feminista activista muy joven, de las más jóvenes que han pasado por estos diálogos. Y bueno, pues es de mucho interés el entender, sobre todo, hablando de feminismo, cómo se organizan y se posicionan estas redes de mujeres jóvenes. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo funciona esta gran red de la que hablaba Ángeles Álvarez también, ¿no? ¿Es un feminismo diferente? ¿Y qué reconocimiento hay y qué, digamos, diálogo intergeneracional hay con las feministas, digamos, más curtidas, más mayores, por así decirlo también, ¿no? ¿Hay fractura, hay diálogo, hay respeto? Bueno, primero muchas gracias a Casa América por esta invitación y a todas ustedes por estar aquí. Yo creo que el feminismo primero tenemos que conceptualizarlo como una sublevación mundial de todas las mujeres y las niñas alrededor del mundo. Entonces, cuando lo entendemos desde esa manera, ponemos en perspectiva eso que tú me preguntas. Yo creo que existe un interés muy marcado dentro del patriarcado de generar divisiones entre las mujeres según nuestras generaciones. Yo creo que es dañino para el movimiento de las mujeres cómo a veces se pone en un pedestal el activismo joven con las redes sociales, que nosotros hacemos un hashtag y como que a veces se denosta el feminismo que llevaban las generaciones anteriores. Yo creo que son complementarios y lo que nosotros podemos resaltar es que el feminismo actual es la misma esencia de hace 100 años, de hace 200 años, solo que con tecnologías diferentes. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es que mujeres dentro de su comunidad digan, no, yo no tengo por qué aguantar violencia de mi esposo. No, yo no tengo por qué aguantar que a mí me paguen menos. No, yo no tengo que aguantar acoso sexual cuando hago mi trabajo. Entonces esas mujeres hablan entre sí, se conectan, empiezan a abogar por sus derechos, por su integridad y poco a poco se genera el movimiento político y social que conocemos como el feminismo. Eso continúa. No es cierto como que empezó en una fecha o que se ha transformado con la era del Internet, solamente una continuación, pero que con diferentes tecnologías. Y el punto que yo quisiera enfatizar es que las jóvenes tenemos recursos y tenemos herramientas que las generaciones pasadas no tenían, pero solamente tenemos eso por las luchas y las batallas que ya ganaron todas esas mujeres que vinieron hace 25 años, hace 50 años. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con esa fijación que existe dentro del patriarcado, de la sociedad, de poner el feminismo joven como que nosotras somos las chéveres, la que estamos batallando de manera más cool, y entonces denostar un poco esa otra versión que es más antigua. Porque, por ejemplo, en los movimientos de los hombres, a Karl Marx, que nació hace más de 200 años, sus ideas siguen siendo activas. Pero dentro del feminismo es como que si una teórica ya su trabajo fue hace 40 años, pues entonces asumimos que su trabajo caducó y hay que buscar otra nueva teoría o hay que buscar nuevas visiones feministas, pero en realidad podemos seguir valorando esa labor, no tenemos que denostarla solamente porque han pasado algunos años. Muy bien, gracias, Raquel. Me gustaría seguir hablando sobre el feminismo, pero también sobre las mujeres en su diversidad. Es verdad que las mujeres somos la mitad de la población, ¿verdad? Como defendían las paritistas francesas y las paritistas latinoamericanas y las paritistas españolas, no somos un colectivo minoritario, somos la mitad de la población, ¿no? Y por eso defendemos el universalismo y defendemos que debe haber paridad en la toma de decisiones, paridad en general. Ahora, la realidad de las mujeres, de esta mitad de la población, de esta categoría mujeres o mujer, no es homogénea, y eso lo sabemos. Y la confluyen, además de la discriminación por razón de sexo, otras discriminaciones. Discriminaciones por motivos raciales o étnicos, de orientación sexual, la pobreza es una de las grandes razones o factores de discriminación. La maternidad o lo contrario también puede serlo y muchos otros factores, ¿no?
Y todo esto puede condicionar las oportunidades que tienen las mujeres y supone muy a menudo, como es el caso de las mujeres afrodescendientes e indígenas en América Latina, una doble o triple discriminación. La presidenta de la Comisión Constituyente de Chile, precisamente como mujer mapuche, de origen mapuche, ha confirmado, ha declarado que quiere hacer de este proceso constituyente en Chile un proceso diferente, ¿no? Donde además de que se valore a las mujeres, se pueda valorar también sus raíces ancestrales. Vamos a ver hacia dónde deriva ese proceso, ¿no? Tan interesante. Lo que quería preguntaros es si es tarea del feminismo defender la interseccionalidad o si perdemos la unidad de acción al hacer esto, en esa vindicación de la categoría mujer o mujeres del feminismo. Quería preguntaros esto, Raquel, en primer lugar, si quieres empezar. Yo diría que el feminismo siempre ha sido interseccional. El feminismo siempre ha reconocido que las mujeres tienen muchas diversidades dentro de lo que somos. Yo creo que hay que desconstruir esa idea que dice que el feminismo se convirtió en interseccional en el año 1989, cuando Kimberly Crenshaw publicó su famoso análisis. Yo creo que tenemos como que esa idea, separarla por paso. Y lo primero es que en esa teoría de la interseccionalidad, eso fue una crítica al sistema jurídico creado por hombres. ¿Por qué? Porque las leyes construidas por los hombres y por los abogados decía, tu discriminación puede ser o por sexo, porque eres mujer, o por raza, porque eres un hombre negro. Pero no entendían que las mujeres negras también podían sufrir esa discriminación de manera conjunta. Entonces la interseccionalidad es una crítica a las instituciones judiciales y legales construidas por los hombres, pero se ha transformado en una crítica hacia el feminismo. Y yo creo que eso ha sido una herramienta del patriarcado para dividirnos. ¿Por qué? Porque el feminismo, si lo conceptualizamos como todas las mujeres dentro de sus localidades alrededor del mundo, abogando por sus derechos, no es verdad que todas esas mujeres en cualquier campito de la República Dominicana, en alguna comunidad indígena en Bolivia, todas esas mujeres estaban abogando por un ideal europeo, blanco o ojos azules, rubias. No, estaban abogando por sí mismas, como ellas son. Y estamos hablando de la mitad de la humanidad, que somos billones. Entonces yo creo que por definición el feminismo siempre ha sido interseccional. Lo que yo creo que está pasando es como que nos han traído esta teoría de la interseccionalidad como que es un huevo de oro, como que es una gran revelación, y que antes de eso ninguna de las feministas antepasadas se habían dado cuenta de que, oye, no todas somos iguales, todas las sabían, todos lo sabían. Y yo creo que otra cosa que me gustaría comentar es que hay una parte de eso que es hasta cierto punto un poco hasta imperialista, porque lo que está diciendo es, hasta que esta académica estadounidense en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, hasta que a ella no se le ocurrió esa teoría de la interseccionalidad. Entonces, todas esas mujeres alrededor del mundo no sabían que las mujeres éramos diferentes. Siempre lo hemos sabido. Entonces yo creo que es una herramienta útil, es importante, pero no creo que la interseccionalidad sea la gran revelación que quiere presentar el patriarcado, porque eso lo que se está utilizando es para denostar el feminismo que viene batallando por los derechos de las mujeres desde hace siglos. Sí, lo que pasa es que podría haber un conflicto, ¿no?, entre la paridad entre hombres y mujeres y luego cómo se representan mujeres en su, bueno, con distintas, pues, con criterios diferentes, ¿no?, como puede ser mujeres indígenas o mujeres. Entonces, en ese sentido, yo creo que estoy más planteando esta idea de la unidad de acción, ¿no?, de reivindicación hacia, en el caso de la paridad, yo creo que es bastante evidente, pero no sé cómo lo ves tú, Ángeles, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo coincido en el diagnóstico que hace Raquel Rosario, porque yo no creo que el feminismo nunca haya pensado que las diferentes realidades de las mujeres fueran un elemento disgregador o un elemento debilitante para lo que son sus luchas, ¿no? Salvo, y esto sí hay que decirlo,
cuando es utilizado, y creo que esto es lo que estaba apuntando Raquel Rosario, para despreciar lo común a todas las mujeres. Que no somos idénticas, pues efectivamente lo sabemos. Idénticas nos ha querido hacer el patriarcado. Celia Amorós tiene una teoría muy elaborada al respecto de esta cuestión, ¿no? Pero nuestras problemáticas, las de las mujeres, tienen un origen común con realidades y vivencias diferentes, eso está claro. Y por tanto, yo creo que lo que ocurre es que eso se ve agravado en la suma de condicionantes, es decir, posiblemente la realidad de una mujer en una determinada parte del mundo se vea agravada como los condicionantes, la suma de condicionantes, pero desde luego el origen es idéntico. A mí lo que me preocupa son los discursos de automatización que pueden terminar pues equiparando, responsabilizando y etiquetando como privilegiadas a las mujeres que han adquirido derechos. Esto es lo que a mí me está preocupando de todo este discurso, del mal uso, creo, además del discurso de la interseccionalidad, ¿no? Y por tanto rechazo plenamente la idea de utilizar el concepto interseccionalidad como un concepto divisorio. Rechazo el discurso que pretende pues, crear un simbólico de un feminismo que es ajeno o cerrado a considerar las diferentes problemáticas que afrontan las mujeres, porque eso es inexistente, no es cierto. Y rechazo, por supuesto, por completo, los discursos que dejan de lado lo común. Este es para mí el peligro. No somos idénticas, pero todas somos mujeres y, por tanto, víctimas de la violencia masculina son las mujeres blancas y las negras, las europeas y las latinoamericanas, las jóvenes y las ancianas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las guerras culturales se van a servir de estos relatos que buscan difuminar lo común y que van además a exacerbar las diferencias como división. Y esta es la parte que a mí no solamente no me interesa, sino que me parece que es peligrosa para las luchas feministas, porque las diferencias existen, son incuestionables y creo que debemos conocerlas, sobre todo para hacer políticas públicas que las consideren. Y tenemos que considerarlo precisamente para que esas políticas públicas sean más eficientes a la hora de facilitar el acceso a los derechos. Pero desconfío totalmente de los discursos identitarios que van a primar las diferencias para romper lo común. Y si tengo todavía un minuto, me gustaría poner un ejemplo. Mirad, cuando las mujeres que viven en democracias avanzadas adquieren derechos, su vulnerabilidad, por ejemplo, a ser prostituidas disminuye. Quedan menos expuestas. Su acceso al empleo, por ejemplo, hace que también disminuya su tiempo dedicado a los cuidados de terceros. Vale. Y mientras eso pasa, lo que está ocurriendo es que los varones no pierden sus privilegios. El patriarcado se los sigue ofreciendo y ellos lo que van a hacer es adquirir esos servicios que van a pasar a ser prestados bajo precio, desde los servicios sexuales a los de cuidado. ¿Por quién? Por otras mujeres en condiciones de mayor precariedad. Ahora, el sistema sigue incólume. Y en ese escenario señalar a las que han adquirido derechos como privilegiadas que se benefician y son parte activa de la explotación de otras mujeres, me parece un uso intencionalmente pervertido que se pone al servicio de los intereses del patriarcado. Esto es lo que creo. Muy bien. Nielsen, por seguir hablando de la realidad centroamericana, las mujeres ahí indígenas y afrodescendientes se enfrentan a desafíos específicos. ¿A qué se enfrentan? ¿Y qué implicaciones tiene que una mujer como Epsi Campbell sea vicepresidenta en un país como Costa Rica? Que aparezca como un role model, como una mujer empoderada. ¿Tiene impacto todo esto? Bueno, primero quiero decir que coincido con Raquel y con Ángeles de que lo que nos une y lo que nos tiene que seguir uniendo es este denominador común que tiene que ver con una desigualdad y una discriminación que hemos vivido y vivimos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres en este sistema patriarcal.
Creo que esa es una matriz fundamental y vital en esta discusión. Pero la interseccionalidad yo no la veo como un factor de exclusión o de división, más bien lo veo como un factor de mayor inclusividad, de mayores elementos a tomar en cuenta en las luchas de las mujeres por la igualdad. Y es que lo he vivido muy, muy de cerca y voy a poner el ejemplo de las mujeres afrodescendientes. Es que el acceso al empleo de las mujeres afrodescendientes en comparación con las mujeres mestizas es muy, muy alto. Y no solo contra las mujeres mestizas, contra los hombres en general. Es decir, es que es tan alto. ¿Y por qué? Solo hay una causa: el racismo, la discriminación racial. Esa es la única causa. Tiene que ver también con criterios geográficos, donde vive la población, pero para toda la población. Pero en el caso de la población afrodescendiente, y digo afrodescendiente por la raíz política, por esa conexión con el continente y la racialización que se hizo a la población negra. Entonces, con la población indígena, nuevamente, ellas viven racialización también. Ellas también tienen muchísimo que aportar desde su cosmogonía, igual que las mujeres afrodescendientes, y lo que hacen es enriquecernos como seres humanos y nos enriquecen como movimiento feminista, también de sumarnos para trabajar esas matrices que junto con el patriarcado está el racismo y está la discriminación racial y la violencia racial. Y en el caso de poblaciones indígenas, acompañarles a la lucha por el derecho a la tierra como un derecho colectivo de los pueblos indígenas, porque la tierra es vital en su cosmogonía. Entonces, yo no lo veo como la interseccionalidad como una herramienta, digamos, coincido en que el patriarcado quiere que sea utilizada para dividirnos, pero yo veo que más bien nos enriquece desde la pluralidad de las miradas de las mujeres para luchar por otras formas de desigualdad y de exclusión que tienen las mujeres. Y mujeres como la vicepresidenta Epsi Campbell, como primera mujer con ese nivel de liderazgo, primera mujer vicepresidenta de las Américas, y con esa visión de mundo de la cultura, de la identidad, del racismo que han vivido hombres y mujeres, pero ahí compartimos todas las mujeres afrodescendientes, indígenas, negras, de los territorios, de las barriadas, del sector urbano, una discriminación común, y ese es el factor que nos tiene que seguir uniendo. Y yo quiero acotar con lo que decía Raquel al inicio. Yo siempre hablo de que esto es una carrera de relevos, que las mujeres tenemos que reconocer a las ancestras y ser consecuentes y ser leales con las luchas de ellas por los derechos nuestros, por la igualdad, por la no discriminación, y luchar nosotras ahora por las mujeres de ahora, por las niñas de hoy y por las de mañana. Entonces acá es cómo nos vamos de generación a generación pasando esa estafeta. No es competencia, es realmente vernos con una responsabilidad política como mujeres con las mujeres de distintas generaciones. Gracias. No sé si un minuto cada una, si queréis comentar algo sobre esto o qué más puede hacer el feminismo. Bueno, si me permites, yo creo que hemos manifestado todas lo mismo. El feminismo ha reconocido la multidiscriminación, es decir, antes hemos utilizado otros conceptos, pero el concepto de multidiscriminación no fue un concepto divisorio. Entonces, lo que no podemos es ignorar. Yo he puesto un ejemplo que me parece evidente, ¿no? Y he estado en muchos encuentros donde, por ejemplo, se ha reprochado el concepto de blancas privilegiadas, por poner un ejemplo, es muy recurrente últimamente. Yo siempre pienso en las blancas privilegiadas que están limpiando hoteles, por poner un ejemplo, me da igual, o recogiendo fruta, y que sufren en términos de clase exactamente las mismas discriminaciones que puedan sufrir otras. ¿De acuerdo? Por tanto, si el feminismo no está haciendo un uso torticero del concepto,
sería bueno que el feminismo sí tenga conciencia de que hay quien sí está haciendo un uso divisorio del concepto y que no lo perdamos de vista, porque ninguna de las aquí presentes, y sobre todo no creo que el feminismo, haya dejado de lado las diferencias, las conoce y apoya las luchas específicas que puedan tener pues, las mujeres indígenas, las mujeres racializadas o las mujeres que están siendo prostituidas en el este de Europa. Me da igual, es decir, cada una tenemos problemáticas distintas, lógicamente, y realidades distintas. Eso no puede hacer que se perciba que las que han ganado derechos, las que han adquirido derechos, terminan siendo unas privilegiadas que se colocan en contra de las luchas de otras mujeres, porque esto en el marco del feminismo no es real. Eso es lo único que a mí me importa remarcar. Yo lo que diría es que todas esas reivindicaciones siempre han sido incluidas dentro del feminismo. El feminismo nunca ha dicho feminismo solamente es lo que consigan las mujeres blancas de Europa. El feminismo que acapare la portada en el New York Times o que acapare una portada en una revista famosa de Europa, eso es otra cosa. Pero el feminismo yo siempre lo he visto como un movimiento global que entiende que diferentes luchas, diferentes opresiones y discriminaciones afectan a diferentes mujeres. O sea, si por ejemplo nos ponemos a pensar el voto de la mujer, supongamos que empezó en un punto X, sí, pero antes de eso había muchísimas mujeres hablando dentro de sus comunidades sobre cómo, oye, porque yo no tengo ciudadanía, porque yo no puedo participar en los procesos políticos, hablando con sus amigas, hablando en sus casas, en sus comunidades. Todas esas mujeres alrededor del mundo, todas esas mujeres enriquecieron el movimiento que nosotras conocemos ahora. Lo que yo critico es esta insistencia de que a partir del año 1989, que fue el año en el que yo nací, a partir de ese año llega la interseccionalidad y ahora entonces todo el feminismo se ha vuelto más consciente de que las mujeres negras sufren racismo. No, siempre hemos sabido que ellas sufren racismo. Lo que cambia ahora es que yo considero que el patriarcado está utilizando la teoría de la interseccionalidad para hacer pretender que el feminismo invisibilizaba esas luchas contra el racismo por las mujeres. Y yo creo que los medios de comunicación, que la política, que distintos sectores de poder hayan invisibilizado esas luchas es otra conversación. Pero eso no quiere decir que el movimiento feminista lo invisibilizó. Me gustaría ir avanzando, perdona, Neusen, salvo que quieras intervenir, prefiero ir avanzando porque vamos a volver a lo mismo. ¿Quieres decir algo, Fatima? Sí, yo nada más quería decir que lo que aquí nosotras no tenemos que permitir es que nos sigan dividiendo, que nos sigan clasificando las feministas de la igualdad, las feministas de la diferencia, las feministas académicas, las feministas institucionalizadas, las feministas negras, las feministas indígenas. No, lo que tenemos que hacer es seguir reconsiderándonos, o seguir considerándonos un colectivo con muchísimas formas de expresión, con muchas formas de vivencia de la realidad, pero no en función de la división. Y eso a mí me parece clave porque tenemos una base común. Y también quería decir que en la medida que las mujeres negras y las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas se van fortaleciendo en la apropiación y ejercicio de sus derechos y se van involucrando junto con los demás colectivos, en más colectivos de mujeres, nos empoderamos y nos conocemos y es más fácil entonces trabajar la acción en colectivo. Muy bien, pues quiero seguir avanzando, aunque vamos a tocar temas muy similares, porque bueno, el punto de inflexión que hemos hablado mucho en estos diálogos también de, digamos, los grandes progresos que ha habido respecto a este gran movimiento que es el feminismo, tanto en pensamiento como en acción, ha sido Beijing,
A partir de entonces hay este gran reconocimiento, incluso desde el 93, de lo que son los derechos humanos de las mujeres. Aquí hemos tenido a Alda Facio también hablándonos de todo esto. Y bueno, de lo que quiero hablar ahora es de ha habido progresos, pero sigue siendo muy necesario el feminismo y las feministas porque nuevos desafíos van surgiendo. Y queremos hablar de qué está pasando últimamente. Voy a hablar de dos temas, o quiero que hablemos de dos temas bien distintos. En primer lugar, vamos a hablar de esto que se ha venido denominando el movimiento anti-ideología de género, que quizás podemos situar en los años 80 en el republicanismo, ¿no?, de Estados Unidos, que utiliza esta denominación tan atroz e insultante como feminazi, ¿no?, para llamar a las mujeres que defienden justamente el ideario feminista, y denostarlas y denigrarlas. Y yo de lo que quiero que me digáis así, cada una de vosotras, si pensáis que es un peligro real este movimiento. Desde luego en América Latina hay hasta partidos políticos que se presentan con este ideario, y quisiera empezar justamente por eso, Nissen. En Costa Rica, ¿qué ha sucedido? ¿Es un peligro real? Que nos cuentes un poco. Gracias. Bueno, yo hasta que respiro, porque realmente es una amenaza. Los fundamentalismos de todo tipo, los fundamentalismos religiosos y toda la corriente neopentecostal que está muy presente en toda América Latina, nos evidencia, yo digo, por un lado, que el monstruo, ¿verdad?, se está moviendo, está sintiendo que le estamos tocando sus tentáculos desde el feminismo. También evidencian ausencias del Estado, ausencia de políticas de inclusión, de políticas para la igualdad por parte del Estado, pero también son una amenaza al ejercicio y al avance de los derechos humanos, y especialmente los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué? Porque han venido a atacar la perspectiva de género, siendo una categoría importantísima para nosotras. Han venido a meterse, en el caso de Costa Rica, ¿verdad?, con todo el discurso y de la región latinoamericana de la ideología de género, a meterse en temas vinculados con educación para la sexualidad en el sistema educativo, diciendo, ¿verdad?, a mis hijos los educo yo. Todo el tema de los derechos humanos es un manejo de pseudoderechos humanos, solo aquellos derechos que les convienen, los que no les convienen no, y fundamentalmente orientado al control del cuerpo de las mujeres y a todo lo que tenga que ver con amenazas para el control del cuerpo de las mujeres, especialmente derechos sexuales y derechos reproductivos. En Costa Rica vivimos en el 2018 una campaña política que se polarizó precisamente y se puso sobre la mesa estos 4 temas. Acá en la Asamblea Legislativa tenemos más de 40 diputados y diputadas que firmaron un proyecto de modificación constitucional para poder proteger la vida antes del nacimiento. A ese nivel, después, ¿verdad?, de esos 3 años y resto que llevamos, ya no tiene esos 40 votos, pero podríamos decir que de 57 que somos, todavía hay unas 28 personas religiosas fundamentalistas que tienen posiciones que coinciden en una parte o en la totalidad con estos elementos. Ahora tenemos, bueno, y tenemos también acá aproximadamente unos 15 diputados y diputadas que llegaron por proyectos políticos fundamentalmente religiosos. Y esta semana se inicia acá la campaña electoral para el próximo periodo. En febrero tenemos elecciones presidenciales y para la Asamblea Legislativa. Y el susto, pero que el susto que tenemos todo el país es que se nos vaya a polarizar por motivos religiosos, es que esos temas se pongan otra vez sobre la mesa
con ese ímpetu y esa energía en una campaña política. Sin embargo, acá en la Asamblea, las mujeres hemos logrado hablar de agendas legislativas para la igualdad de género, seguimos hablando en el país de políticas públicas para la igualdad de género, seguimos hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, y se aprobó por parte del Ejecutivo la norma técnica para el aborto terapéutico o el aborto impune, y también el protocolo para la práctica de la interrupción del embarazo en caso de afectar la salud o la vida de las mujeres. Seguimos trabajando en la Asamblea Legislativa por una gama de proyectos importantes para la prevención y atención de la violencia. Aprobamos proyectos de ley como nunca hemos aprobado, especialmente para prevenir y sancionar el acoso el acoso sexual en callejero, que tiene que ver con espacios públicos y servicios privados de acceso público, en ampliación del femicidio, y con el apoyo de las mujeres que llegaron aquí también y de los hombres por temas fundamentalistas. Creo que con el movimiento de mujeres, con el feminismo, tanto de las mujeres grandes, medianas, jóvenes, hemos logrado, digamos, tener la bandera muy en alto para que no hayan retrocesos. Hemos cuidado que no se nos metan goles en la Asamblea Legislativa, pero todo eso fue porque logró en el 2018 llegar al poder un grupo de personas lideradas por un presidente progresista, porque si hubiese sido lo contrario, otra historia estaríamos. Entonces, sí, eso es un movimiento que es una amenaza para la región, es una amenaza para los derechos, una amenaza para las conquistas que hemos logrado. Quiero haceros una pregunta a las dos luego sobre otro tema, Rosario y Ángeles, pero muy brevemente, un minuto apenas, y así luego podemos hablar más del otro tema. Si tenéis algo que conversar sobre este movimiento anti-ideología de género, como se vienen llamando, un minutito nomás. Bueno, en un minutito... No, porque luego te quiero hacer una pregunta. Es complejo porque ha planteado algunas cuestiones con las que yo tengo algunas diferencias sustanciales, ¿no? El concepto de igualdad de género me chirría tanto que me gustaría hacer alguna reflexión con relación a esto, pero sí me gustaría decir una cosa. El término de ideología de género es un término que se desarrolla en torno al Vaticano. Nosotras no cuestionamos los conceptos que tienen que ver con la perspectiva de género, pero sí cuestionamos que nos sigamos sirviendo de un concepto que se nos está volviendo absolutamente en contra. Yo quiero recordar que a finales de los años 90 el Vaticano en las reuniones de Naciones Unidas distribuía un manual que se llamaba Manual de Términos Anticatólicos, en el que estaba, por ejemplo, o se daban instrucciones, por ejemplo, para que en los textos internacionales hiciesen lobby para evitar que apareciesen conceptos como salud sexual y reproductiva. Y en aquel manual se equiparaba ese concepto, decían que eso era un concepto sinonímico con el aborto, ¿no? No era exactamente así, pero bueno. Pero el Vaticano se ha metido, si me permitís la expresión, en un charco monumental, porque cometió un error también monumental, no sé si intencionado, cuando identificó al feminismo como promotor de la idea de que la categoría analítica del género era una categoría identitaria. Y nunca el feminismo ha manifestado semejante cosa. Por tanto, seguramente vayamos hablando a lo largo de la conversación un poco más de esto. Sí quiero decir que para el feminismo el género es una categoría analítica que va a definir cómo se articula culturalmente la jerarquía sexual, que va a construir la desigualdad por razón de sexo. Pero yo voy a aprovechar esta oportunidad que me estáis dando para hacer sobre todo un llamamiento a las compañeras latinoamericanas para que comiencen a prescindir de determinadas expresiones como igualdad de género, porque la igualdad se articula en función al combate de la desigualdad por razón de sexo, no de género. Y espero que podamos hablar más adelante de estas cuestiones. Rosario, es que quiero entrar en ese tema y por eso quería que fuerais
más porque no queda tanto tiempo. Sí, yo solamente quisiera decir que el feminismo no es, o al menos no debería existir para defender el género. Yo creo que el feminismo lo que conceptualizó fue que el género es un conjunto de normas, expectativas y estereotipos que sirven para normalizar la desigualdad y la opresión de las mujeres. Entonces, si el género lo que hace es enseñarle a las niñas que ellas tienen que ser domésticas y tienen que tener una cocinita porque su lugar es estar dentro de la cocina, y a los varones les regalan unos camioncitos para que ellos sientan que el mundo público le pertenece a ellos, pues entonces, ¿por qué el feminismo está defendiendo algo que sirve para oprimirnos? Entonces yo creo que el patriarcado, solamente una idea, el patriarcado tanto de la derecha como de la izquierda se beneficia de presentar al feminismo como que nuestro trabajo es defender al género. Y yo creo que eso es una cosa que nos hace daño. Sí, bueno, yo quiero hablar justamente de esto. Hemos traído aquí a estos diálogos, por ejemplo, a Alicia Millares, que recientemente ha escrito justamente sobre todo lo que significa este neolenguaje, como la identidad de género y la banalización de conceptos, ¿no? Vamos a entrar ya en este tema como la banalización de lo que es la categoría crítica de género, que es de la que hablaba Nielsen, y de la que estamos hablando todas. Yo creo que hay acuerdo en esto. Y lo que es el sexo y lo que es el género, ¿no? Entrando en este debate. Pero Ángeles, tú eres una defensora, ya lo has dicho, ya lo has expuesto, ahora quisiera que avances algo más. Uno de los blogs que habéis creado, creo que eres una de las creadoras o promotoras, es el borrado contra el borrado de las mujeres, donde justamente se denunciáis pues el salto peligroso incluso que ha habido entre lo que supuso la plataforma de acción de Beijing y el Foro Generación e Igualdad. Si puedes contarnos qué es lo que está pasando en términos de normativa internacional, qué se está introduciendo que banaliza las conquistas y los conceptos que ha logrado impulsar el feminismo para hacer promover los derechos humanos de las mujeres. No sé si... Pues mira, yo creo que estamos en un cruce de caminos en este momento en que nosotras, las feministas, tenemos que poner de manifiesto que a las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres las dañan la derecha religiosa tanto como el pensamiento posmoderno que niega la realidad material de las mujeres. Y esa negación de la realidad material de las mujeres se sustancia sobre la pretensión de imponer una idea de que la realidad material del sexo, no del género, del sexo, es cultural y que por tanto es elegible, que por tanto es transformable y que por tanto es teatralizable. Y nuestra obligación como feministas es señalar a ambos lados, porque tenemos peligros por ambos lados. Me gustaría, para ayudar a comprender un poco qué es lo que está ocurriendo, poner un ejemplo que yo creo que la gente va a entender perfectamente. Al final, estamos en una disyuntiva en la que lo que se está promoviendo es que el valor supremo a defender es que los deseos son derechos. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con que si una mujer desea prostituirse, o una mujer desea permitir ser explotada reproductivamente, pues eso no se puede contradecir porque la voluntad y el deseo individual es la expresión máxima de un derecho. Pero esto no es cierto. Y yo quiero poner un ejemplo que sobre todo los marxistas van a entender perfectamente y que a mí personalmente me es muy útil cuando explico estas cosas. Vamos a fijarnos en lo que las sociedades democráticas avanzadas anteponen como lo que es el bien general. Todas entendemos, por ejemplo, lo que es el sindicalismo de clase. De la clase trabajadora basa sus estrategias ¿en qué? En la negociación colectiva. Es decir, en llegar a acuerdos con la patronal en base a que esos acuerdos son beneficiosos para el conjunto de los trabajadores. ¿Significa eso que hay personas que estarían dispuestas a vender, por ejemplo, su fuerza de trabajo por un precio inferior como consecuencia de su situación personal? Sin duda.
¿Podemos llegar al sueño húmedo del neoliberalismo de que vamos a eliminar los derechos colectivos porque siempre vamos a encontrar personas dispuestas a trabajar en condiciones de semiesclavitud? Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo traemos esto al feminismo? Mira, decía una compañera nuestra, Tasia Aránguez, en un artículo que publicó ya hace tiempo en Tribuna Feminista, que las mujeres pueden llegar a aceptar una mala situación si no pueden acceder a ninguna mejor. Así de sencillo. Y que incluso eso podía implicar poner en peligro o ponerse en peligro, poner en peligro su vida. Bien, nosotras lo que decimos es que el lenguaje es imprescindible para un correcto análisis de la realidad. Y por tanto sabemos que quien tiene el poder de redefinir las cosas va a tener el poder de anular u ocultar realidades o boicotear luchas. Y lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo desde esta página que mencionabas y desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres es poner de manifiesto esa pinza de la que te hablaba antes entre la derecha católica, por ejemplo, o religiosa en general, y el neolenguaje androcéntrico que va a ocultar las realidades de las mujeres. Y a mí esto me importa mucho. Borrar a las mujeres para la validación de identidades que niegan nuestra realidad material es, sin lugar a dudas, uno de los principales peligros que afronta en estos momentos el feminismo. Y de ahí las alianzas que se están construyendo, no solamente en España, yo creo que el Reino Unido, las feministas del Reino Unido están haciendo un esfuerzo extraordinario en poner de manifiesto, también las de Canadá, en poner de manifiesto cómo está afectando a la lucha del feminismo el hecho de negar las realidades materiales. Y para mí, en estos momentos, este es uno de los principales peligros que afrontamos. Me atrevería a decir... Sí, dime. No, termina y seguimos. No, me atrevería a decir que, bueno, yo personalmente, desde luego, lo equiparo a los peligros que corren los derechos de las mujeres en los países donde gobierna la extrema derecha o la influencia en la gobernabilidad del Estado por parte de las religiones es imperante, ¿no? Así que creo que tenemos que estar muy atentas a esta nueva realidad que convierte o que nos coloca a las feministas en una pinza donde nos resulta muy complejo explicar dónde nosotras planteamos que hay una situación de discurso equiparable entre lo uno y lo otro, pero si me permites, sí. Yo descubrí en un artículo de Raquel Rosario una expresión que me encantó. Cuando hablaba, por ejemplo, del tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Nos están vendiendo el lenguaje inclusivo como la panacea, cuando en realidad el lenguaje inclusivo lo que está haciendo es eliminar de todos los documentos administrativos y de todas las leyes conceptos que, sobre todo los conceptos que son conceptos sexualizados y que por tanto son los que a nosotras nos permiten poner de manifiesto dónde están los principales elementos de discriminación. Sí, son los que nos permiten avanzar en políticas públicas, correcto, datos desagregados por sexo. Yo quiero ir justamente al Reino Unido, Raquel Rosario, para que muy brevemente, ya tenemos muy poco tiempo, no sé cuántos pueden saber, pero cuenta un poco tu historia, por qué la defensa del feminismo y defender que esta banalización del lenguaje es algo a lo que te opones, puede salir un poco caro. ¿Qué es lo que te pasó a ti? ¿Qué es lo que tú has vivido? ¿Y a qué te has enfrentado? Bueno, de manera resumida, te comenté hace un rato que el feminismo no es ni debería existir para defender el género. Entonces yo estoy en el Reino Unido haciendo un doctorado en género y violencia. Mi formación académica y mi formación profesional 100% ha sido trabajando en los derechos de la mujer. Entonces cuando yo digo yo estudio género, yo me refiero a yo quiero saber por qué a las mujeres se las discrimina de los estudios científicos, por qué a las mujeres sistemáticamente le pagan menos que a los hombres. Eso es lo que yo digo, a eso que me refiero cuando hablo de género. ¿Qué pasa? Que se ha promocionado y se ha puesto en un pedestal la idea de que el género no es un análisis sistémico para
para deconstruir la manera en la que el patriarcado discrimina a la mujer, sino que el género es una identidad personal similar a las almas. Y esa idea, por medio del postmodernismo, como mencionaba Ángeles, se ha hecho muy popular, especialmente en las academias del norte global. Yo no vine a estudiar eso, yo no vine a promover la idea de que el género es una identidad personal. Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiantado dentro de la Universidad de Bristol, en la que estoy haciendo mi doctorado, ellos dicen que eso no es posible. No se permite que existan doctorandas, no se permiten que existan profesoras siquiera que defiendan el género como una categoría analítica estructural y no como una identidad personal. Entonces, si una persona defiende los derechos de la mujer en base al sexo, como yo, como Ángeles, como muchas otras mujeres, pues entonces lo que hacemos es que no caen encima, esa es la palabra, o sea, no caen encima, te hacen, es verdad, te hacen bullying, te hacen acoso, te intentan cancelarte tu manera de generar ingresos, quieren que te despidan de tu trabajo, le caen encima a tus empleadores, o sea, es una cosa constante y yo lo he visto con muchas otras mujeres que le está pasando eso. Entonces, la pregunta para nosotras es, nosotros tenemos en el feminismo, tenemos centros de estudios de género que ahora se han vuelto popular y que se suponía que tenían que existir era para promocionar el feminismo, para capacitar estudiantes para que entiendan a analizar las cosas de manera feminista. Esos centros de estudio como el mío, aquí en la Universidad de Bristol, se han convertido en escuelas de capacitación para promocionar el género como una identidad personal individual. Entonces eso genera para el feminismo una disyuntiva muy tensa, porque ese no es su propósito. Entonces, mi experiencia lo que revela es, hay estudiantes que todavía quieren centrar a la mujer como clase social en base a nuestro sexo, pero mi experiencia lo que revela es que no te lo permiten, no te lo permiten. Y ahora, desafortunadamente, yo me encuentro en un litigio con mi Universidad de Bristol porque no debería de suceder que un estudiante quiere hacer su trabajo, estudiar la opresión de las mujeres y los estudiantes, mis colegas, no me lo permiten. Porque ellos dicen que eso es un discurso de odio, que eso es una cosa, bueno, todo lo que le gusta decir. No sé, Milsen, si tú percibes lo mismo ahí en Costa Rica. ¿Está habiendo esa tensión? ¿Está llegando ahí? Porque nos ha contado Raquel Rosario, es muy impresionante. Sí, bueno, a mí digamos, lo que quiero plantear es que me parece importantísimo poner muchísima atención al lenguaje y por supuesto que siempre hemos entendido que la perspectiva de género, el análisis de género es una herramienta para poder comprender esa construcción sociopolítica, económica, cultural de el ser hombre, el ser mujer a partir de del sexo asignado. Y lo que estamos buscando es la igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el discurso que hemos planteado, que tenemos que poner más atención y no hablar en automático, pero aquí, digamos, esa tensión está llegando y se ha puesto sobre la mesa a partir del voto reservado de doña Elizabeth Odio, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ella dice, Belén do Pará es muy claro al decir que aquí la violencia contra las mujeres es sobre la base del sexo y no sobre la base del género. Lo que pasa es que también la perspectiva y el análisis de género nos hacen referencia a partir de esa, digamos, construcción del ser hombre o ser mujer, se construyen identidades. Pero esas identidades también son identidades múltiples que están atravesadas por otro conjunto de variables que no pasan única y exclusivamente por la variable sexo, sino que también por la socioeconómica, el lugar de nacimiento, la familia, etc. No hay todavía muchos debates, es decir, sí está sobre la mesa ese tema, creo que se está iniciando este debate, ya han habido varios eventos
sobre este tema. Creo que tenemos que poner mucha atención al lenguaje, tenemos que poner mucha atención a no retroceder lo que hemos avanzado, y también tenemos que poner mucha atención que aquí la agenda de los derechos humanos y la agenda de los derechos humanos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres tienen que seguir siendo estrategias absolutamente válidas para las mujeres. Entonces, cuando una habla, bueno, tenemos una agenda legislativa que toma en cuenta esta construcción de género, que hace un análisis de género y dice, esta es la agenda diferenciada que tenemos que trabajar para el avance de los derechos de las mujeres, para el empoderamiento de las mujeres, para la igualdad entre hombres y mujeres. Pero es absolutamente correcto que el lenguaje importa, que tenemos que poner atención en el lenguaje y que no podemos, y a mí me gusta siempre la expresión, no podemos borrar a las mujeres de esta gran historia de la humanidad. Pero es un tema que está sobre la mesa, que que está generando tensiones, no han sido tan fuertes, pero está iniciando la discusión, porque las identidades no pueden ser el norte, sino que las personas construimos identidades, y todas las personas, hombres y mujeres, de todas las edades y de todas las identidades, tienen que ser protegidos. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al fin y os voy a dejar que cada una digáis una frase con qué nos quedamos, cuál es el factor determinante del feminismo, pero una frase realmente no tenemos tiempo, Ángeles, o aclaración. No, con relación a este asunto, simplemente llamar la atención sobre, habla del lenguaje. El debate fundamental es que nos están engañando, es que quiero utilizar esta expresión. Tenemos que dejar de hablar de los conceptos de la identidad de género, porque bajo ese paraguas, en realidad lo que se está promoviendo en el marco de los cambios legislativos es el borrado del sexo registral. Por tanto, vamos a llamar las cosas por su nombre. Cuando se introduce el concepto de identidad de género y se utiliza para eliminar el concepto registral en los registros civiles del sexo de las personas, que por cierto no se asignan al nacimiento, se observan en el nacimiento y se hace un apunte registral, porque el sexo no es modificable. Nos están engañando, y sería muy importante que, si tienen interés en que documentalmente exista un registro sobre el género, hágase. Pero no se puede sustituir el género registral, que no existe en estos momentos, para borrar el sexo registral, porque eso va a tumbar definitivamente todas las políticas públicas de igualdad. Y le quiero preguntar a la diputada, ¿nos imaginamos cómo vamos a hacer las estadísticas que hasta el momento nos han permitido identificar las diferencias, la desigualdad y la discriminación entre mujeres y hombres? Si mujer y hombre es cada uno, va a manifestar en el registro el que quiere. Ese ficcionado jurídico es viable y aceptable para las personas transexuales. Así lo tenemos en estos momentos en España, pero no se puede generalizar, porque si lo generalizamos sin que haya ninguna certificación que lo justifique por parte de profesionales, a lo único que vamos es hacer el borrado jurídico de la categoría sexual y, por tanto, de las mujeres. Tengo que ir cerrando, la verdad. Dame una frase solo, Raquel Rosario, y otra Nielsen, porque realmente no tenemos tiempo. De verdad. Bueno, yo quisiera decir que el feminismo yo lo conceptualizo como una sublevación internacional de todas las mujeres y de todas las niñas. Yo creo que dentro de nosotras tenemos diversas batallas. Por ejemplo, está la batalla por los derechos reproductivos, está la batalla por los derechos laborales, está la batalla contra la explotación reproductiva por medio de la gestación subrogada.
hay muchas diferentes vertientes, pero tenemos que tener una cosa muy clara que es lo que es común. Y lo que es común es que somos mujer y niña y somos oprimidas por nuestro sexo. Entonces, mi último pensamiento es que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con las intromisiones en las políticas públicas y en las legislaciones de conceptos misóginos y de conceptos antidemocráticos que lo que sirven es no solamente para borrar del registro civil el sexo, sino borrar dentro del lenguaje que utilizamos a las mujeres y a las niñas por medio de esas ideas de las personas gestantes y otras palabras que se utilizan para no decir mujeres y niñas. Bueno, de mi parte, creo que aquí hay un trabajo intergeneracional muy importante de reconocer que el feminismo como un movimiento político, como un movimiento cultural, como un movimiento que ha venido a develar ese sistema patriarcal de grandes discriminaciones que van y afectan a las mujeres, tiene que ser un movimiento siempre intergeneracional, como lo ha sido, pero que aquí estamos para sumar y que estamos para unir y que las precisiones son importantes, crecemos todas como movimiento, pero nunca para dividirnos. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. El debate da para mucho más, siempre nos pasa lo mismo. Y yo pues apenas utilizar esta última sesión para despedirnos con un punto y aparte. No hay ningún punto y final porque es una conversación que sigue, que sigue, que sigue, que tiene que seguir. Ha sido durante todos estos meses, a lo largo de las 6 sesiones de diálogos, hemos tenido la oportunidad de traer aquí grandísimas expertas. No voy a nombrar a todas porque pasaría un rato y ha sido realmente conmovedor escucharlas y han enriquecido todos estos diálogos y vamos a seguir promoviendo la igualdad entre varones y mujeres, ¿no? A través de estos diálogos. Hemos abordado temas muy variados, ¿no? El feminismo, los intercambios, las redes, hemos identificado conceptos, el patriarcado, la categoría crítica de género, hemos hablado de esos cautiverios, de las violencias, de la violencia política, de la democracia paritaria, la democracia feminista. Hemos hablado mucho del Estado, de las responsabilidades que tiene. Hemos hablado de la digitalización, la tecnología y la ciencia. En fin, y podríamos seguir hablando, por supuesto. Y siempre, bueno, pues yo creo que hemos aprendido cada día. Yo sacaría 2 conclusiones muy rápidas de todos estos diálogos. En primer lugar, que este gran movimiento colectivo, sin duda, como he dicho al principio, se mueve entre esa teoría y la acción y se debe seguir moviendo entre la teoría y la acción. Es muy importante la conceptualización, el pensamiento crítico que ha hecho y que sigue haciendo el feminismo, y es necesariamente un pensamiento interdisciplinar. Yo creo que esto también ha salido y han sido las expertas provenientes de disciplinas muy variadas, que es lo que ha enriquecido el debate. Y en segundo lugar, hemos puesto en el centro del debate las responsabilidades del Estado, y con las consecuencias que ha tenido la pandemia de la COVID, una vez más está la emergencia, la prioridad de invertir en los cuidados, de invertir en promover sociedades igualitarias, sociedades feministas, sociedades paritarias. Muchísimas gracias a América Latina, a todo el personal de América Latina con el que ha sido un gustazo colaborar, a todas las expertas, a todas las personas que nos han escuchado, y yo creo que tenemos que seguir gritando ese grito de Julieta Kirkwood que tanto me gusta: democracia, igualdad, en la calle, en la casa y en la cama. Seguimos gritando. Gracias a todos. Gracias.